Bienvenidos a la primera clase de Economía. Mi nombre es Paola Massino, soy contadora, especialista en recursos humanos y la idea es establecer un espacio en común para ser su guía o tutor en el estudio y en el recorrido de esta materia, que es economía, fundamentos básicos de economía. Cuando nosotros hablamos de economía, muchas veces creemos que es algo aparte de la persona, que es lo que vemos en los diarios, que es aquello que pasa en Estados Unidos, que lo que pasa al presidente. No, economía nos sucede a todos. Todos estamos en un mundo económico, desde nuestra familia, desde cualquier tipo de decisión, tomar colectivo, comprarle una zapatilla a mi hijo o no, hacer un asado, rentar este departamento, seguir una carrera universitaria en una universidad privada o en una universidad pública. En todo momento estamos en decisiones económicas en un mundo económico. La idea de esta materia es darnos distintos fundamentos para que podamos entender la economía y recorrer la misma. Esta materia de economía la hemos organizado en 10 unidades para facilitar el entendimiento. Vamos a recorrerla de la siguiente manera. Es muy importante para recorrer que ustedes usen la guía. La guía es el elemento básico, es instructor, es el esqueleto de la materia. A través de la misma ustedes van a poder esquematizarla para después profundizar en el módulo. Esa es la forma de estudio. Cuando nosotros hacemos esta guía, la dividimos en 10 unidades. Estas 10 unidades están compuestas por, en primer lugar, la unidad 1. La unidad 1 es una unidad introductoria en la cual nos da conceptos básicos de economía. Entre todos tratamos de definir la economía y también vemos las dos ramas fundamentales, que es micro y macro, que en realidad micro y macroeconomía es cómo se divide la materia. Hasta la unidad 5 tenemos micro y desde la unidad 6 a la unidad 10 tenemos macroeconomía. También tenemos economía normativa y economía positiva y el primer modelo económico en esta unidad. En la unidad 2 lo que tenemos son los sistemas económicos que existen desde siempre en la economía. Los sistemas básicos que hoy hacen un sistema híbrido que es un sistema mixto. Luego en la unidad 3, la unidad más importante de la materia, la unidad 3 en microeconomía y la unidad 7 en macroeconomía. En la unidad 3 nos vamos a conceptos fundamentales como es la demanda. Y con la demanda y la oferta y luego el equilibrio de las mismas aprendemos sus determinantes como el precio, el ingreso y demás. Y con estos vamos a poder ver los principales conceptos básicos de la microeconomía. Luego de esta unidad vemos en la unidad 4 y en la unidad 5 vemos costos, vemos producción, vemos rendimientos de escala, vemos fronteras de producción, para introducirnos en la unidad 6 en las variables macroeconómicas. En la unidad 6 ya comienza macroeconomía. Hasta la 5 es una de las ramas de la economía. Es la misma materia pero una rama. Es ver la economía desde aspectos diferentes, dar las respuestas desde otro lugar. Desde la unidad 6 hasta la unidad 10 tenemos macroeconomía. En macroeconomía, en la unidad 6, vemos las variables macroeconómicas. Para en la unidad 7 profundizar en las mismas variables macroeconómicas. Tanto sea el Producto Bruto, como el nivel general de precios a través de la inflación, como el empleo y el desempleo, como la renta nacional. Y luego en la unidad 7 ya vemos mercado monetario, para en unidad 8 y 9 introducirnos en políticas monetarias y en unidad 10 ya ver directamente lo que es mercado internacional. Así está compuesta la materia. La materia se divide en micro y macro. Entonces es importante definir en esta unidad 1 lo que es la economía, para luego adentrarnos después de los conceptos básicos en la microeconomía en general. Ustedes para el estudio de esta materia dijimos, por un lado, vamos a utilizar la guía, vamos a ver el programa y lo vamos a seguir. Por otro lado, lo que es muy bueno a través del módulo, hacer una vez que leí toda la unidad del módulo, sí, realizar los ejercicios que tienen las respuestas a los mismos. Pero en esas respuestas, ustedes no deben guiarse en un inicio, sino realizar, hacer la resolución y luego corregir con la respuesta.
Además tienen otros espacios en común, como es el foro, otro espacio muy importante que es el ámbito de consulta, donde ustedes pueden hacer las diferentes consultas, ya sean de un ejercicio, de una parte teórica. La pregunta de uno puede ser la pregunta de todos, y en ese espacio entre todos vamos construyendo el aprendizaje. Y por otro lado, no olviden los chats. Los chats es el espacio donde vamos a intercambiar y ustedes van a poder irse guiando una vez leída la materia. Ustedes, al participar de los chats, el espacio va a ser muy multiplicador. La idea es que no se sientan solos, que sí tomen un modelo de aprendizaje, que sí tomen determinadas normativas, pero que sepan que los estamos acompañando. Así que bueno, nuevamente bienvenidos y vamos a comenzar con la primera unidad. En esta unidad 1 vamos a hablar en primera instancia de los modelos y de las teorías económicas. La economía es compleja. Distintos hechos económicos en él convergen diversas situaciones, tal como el precio de un producto, como la moda, como la sociedad, como un determinado estatus. Entonces, nosotros para definir si la economía es una ciencia o una disciplina, no podemos ir por el mismo camino de la ciencia, que a través del experimento puede comprobar determinados hechos y a través de los mismos sacar resultados, generar nuevos inventos que ayuden a la ciencia. La economía no es factible de experimentación, motivo por el cual la herramienta que nosotros podemos utilizar para estudiar la economía es la observación histórica. En la observación histórica nosotros sacamos los distintos datos a través de los cuales podemos hacer las predicciones, y con las predicciones podemos sacar con el contraste con la realidad, sacar diferentes opiniones y diferentes conclusiones económicas. Por ejemplo, nosotros en realidad hacemos principios generales. ¿Y qué es un principio general en economía? Un principio general en economía podríamos compararlo con un promedio. ¿Qué significa? Que la mayor cantidad de gente actúa de esa manera. Si todos actúan de esa manera, no. Pero el promedio actúa de esa forma, por lo cual nos deja sacar conclusiones y con eso predicciones, y con la comparación de las predicciones y la realidad hacer teoría económica. Podemos basarnos en un ejemplo. Por ejemplo, si yo digo que al aumentar el precio del pan, la gente compra menos pan, yo puedo hacer una premisa que me diga que al incremento del precio se disminuyen las ventas del pan. Lo cual es válido y es cierto esta premisa, ya que en la mayoría de los casos esto sucede. Cuando nosotros hacemos estas predicciones y las comparamos con la realidad, de ahí podemos sacar teoría económica. Estos son en lo que se basan los modelos económicos. Los modelos económicos, para poder funcionar, en una primera instancia, todos los modelos económicos se basan en que el hombre tiene un comportamiento racional. Ya dijimos que los principios no hacen que todos los hombres tienen un comportamiento racional, pero la mayoría de los mismos tienen un comportamiento racional ante determinados bienes. Según cómo se comporta el precio o cómo se comporta el ingreso, es la tendencia del consumidor. Entonces, lo primero que decimos en un modelo para poder ser estudiado es que hay un comportamiento racional. Pero para poder construir un modelo, nosotros lo que tenemos que hacer es un recorte de esa realidad. Es decir, si yo quiero estudiar cómo se comporta una determinada sociedad ante el incremento de los precios de los autos, yo no puedo hacer que a una misma persona acontezca el incremento del precio, que es un incremento de mercado, y a esa persona también le sucede el incremento en su ingreso. Porque si yo trabajo con esas dos variables, lo que me va a suceder es que no voy a poder sacar conclusiones, porque yo no sé si esa persona quiere acceder a otro auto por el incremento del precio, por la disminución del precio o por el aumento del ingreso. ¿Qué es lo que necesito para un modelo económico? Recortar la realidad. Cuando yo recorto esa realidad, trabajo sobre un supuesto. Y cuando trabajo, el primer supuesto es el comportamiento racional. Y el segundo supuesto que trabajan todos los modelos económicos es que el resto de las variables, excepto la que estoy estudiando, permanecen constantes. Ya lo vamos a ver cuando veamos en unidad 3,
pero ese es el principio que en economía se llama ceteris paribus. Todo lo demás permanece constante. Esto es cómo trabaja la economía, que en realidad es una ciencia, pero es una ciencia social absolutamente inexacta, a través de los modelos para poder sacar sus distintos principios y compararlos y establecer desde allí la teoría económica. Vamos ahora a adentrarnos en la definición de economía. Los hechos económicos han sido de preocupación para todas las sociedades en el transcurrir de los tiempos y han cambiado las preguntas y también han cambiado las respuestas a los hechos económicos. Lo que seguro no ha cambiado desde el principio a ahora es que los recursos son escasos y las necesidades son ilimitadas. Recursos escasos y necesidades ilimitadas nos encontramos las familias, nos encontramos las empresas, los países, el mundo. Entonces, ante estas dos realidades es que la economía estudia la forma en que los individuos y la sociedad realizan esos recursos escasos. Con esos recursos escasos cumplen sus necesidades de la mejor manera posible. Para estudiar economía la dividimos en dos grandes ramas, que lo dijimos al inicio, micro y macroeconomía. Cuando hablamos de microeconomía, hablamos de Adam Smith, cuando en La riqueza de las naciones nos hablaba de un bien en particular. Cuando hablamos de microeconomía, hablamos de lo individual, hablamos del precio de la carne, hablamos del precio del pan, hablamos del consumo de una familia. En cambio, cuando nos remitimos a la macroeconomía, en la microeconomía nosotros vamos a ver temas como la demanda, como el precio, como el ingreso, pero todo a nivel individual. Cuando nos vamos a la macroeconomía, ahí lo tenemos a Keynes. Y ahí en la macroeconomía lo que nosotros estamos viendo en realidad es el funcionamiento de la economía global. Cómo funciona en un país, cómo funciona en el mundo. No hablamos más del aumento del precio de la carne, sino hablamos del aumento del nivel general de precios, por ejemplo, de la inflación. Esa es la gran diferencia entre estas dos ramas de la economía, que las dos estudian la economía de una manera diferente. Son las dos partes de las que se compone una economía. Y con esto damos por terminada la primera clase.